Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias primeramente a Dios, ¿verdad? A su pastor, a ustedes por el privilegio de estar acá en esta iglesia celebrando esta fiesta. Amén. Estamos de fiesta, amén. Fiesta con el Señor. Hermanos, puestos de pie, voy a pedirle que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y me regala un amén cuando usted lo haya encontrado. Platicaba con su pastor, me decía que es la campaña de la fe, amén. ¿Cuántos tenemos fe, hermanos? Por eso estamos acá, por eso estamos en este lugar. Ahora vamos a ver esta noche, o el estudio es la fe del creyente. La fe del creyente. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bendito Jesucristo, gracias por esta porción de la Escritura, bendito Padre. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche a pedirte que seas tú el que puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, deponemos esta noche todo pensamiento negativo, todo dardo que el enemigo quiera poner, bendito Dios, en esta hora lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo. Abrimos, bendito Dios, todo nuestro ser para que lo que podamos aprender también, Señor, lo podamos poner a la práctica en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús, amén, amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. ¿Qué es la fe? Comenzamos con ese interrogante. Yo quisiera que pensáramos cada uno de nosotros, hermano, cuando hablamos de fe, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? A nuestro corazón. Hay en la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver esta noche, nos da una definición de lo que es la fe. Hermanos, la fe es confianza. La fe es el hecho de creer. De hecho, mi hermano, si usted y yo no tuviéramos fe, no estuviéramos en este lugar. Es la fe la que nos mantiene, es la fe la que nos ha traído en este lugar. Mucha gente afuera dice, ustedes creen en un Dios que no lo ven, en un Dios que no se presenta y me puede, no lo vemos, pero lo sentimos, no lo vemos, pero lo vivimos. Amén. Eso es la fe. Y usted no me dejará mentir, muchos, y se lo voy a hablar así como decimos a los salvadoreños, muchos a veces hemos querido tirar la toalla. Ya no hemos querido servir, ya no hemos querido ofrendar, no hemos querido diezmar, no hemos querido, hermano, seguir congregándonos. Sin embargo, lo hacemos. Sin embargo, seguimos. Sin embargo, estamos aquí. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, es una fe viva en un Dios vivo. Esto no es una emoción. Mucha gente afuera se pregunta, pero ¿y cómo es que han ido a culto el lunes y todos los días el domingo y ahora van a estar en una vigilia? Imagínate, se van a desvelar hasta... Es que ¿sabe qué? ¿Por qué no lo entienden? Porque esto es nuestra fe. Y eso, mi hermano, es un privilegio y es lo que usted y yo debemos de mantenernos firmes. Muy bonito el versículo, ¿verdad? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Usted quiere que su fe no se derribe, usted quiere que su fe no se caiga, mantengamos la mirada en Cristo. Mantengámoslo ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios y vea lo que dice el versículo. Es pues la fe, la certeza de que, mis hermanos. Entonces la fe me trae esperanza. La fe me da la fortaleza para poder esperar. Hermano, ¿cuántas personas se han quedado a medio camino? ¿Cuántas personas se han quedado, mi hermano, a lo mejor en un puente, hablo de la vida, y dicen, no, ya no más? ¿Sabe por qué? Porque han perdido la esperanza. Esto me recuerda, y quiero ponerle un ejemplo, ¿se recuerda usted, hermano, de Abraham? Cuando todavía no era, mi hermano, el heredero de la tierra prometida, estaba de camino. Y de repente dice la palabra de Dios que los enemigos de Sodoma arrestaron o secuestraron a su sobrino Lot, lo llevaron secuestrado, y viene Abraham con sus hombres y se va a pelear la batalla. Y cuando venía de regreso, se le presenta a un rey y le dice, mira, si me das a tus hombres y todo lo que tenés, te voy a recompensar y te voy a dar esto. Pero viene la respuesta de Abraham y le dice, no lo quiero.
Porque el día de mañana tú vas a decir, yo le di a Abraham tal cosa. No, ¿sabe por qué Abraham no lo tomó? Porque supo esperar en Dios. Yo le pregunto esta noche a usted, ¿en quién está esperando? ¿En quién está esperando usted? Hermano, mucho probablemente esta noche habrá una o más personas que están pasando o estamos pasando algún proceso de enfermedad, alguna circunstancia en la cual, humanamente hablando, el médico ha dicho, mire, aquí es solo un milagro de Dios. Un caso legal donde el abogado probablemente nos ha dicho, aquí solo que algo Dios abra una puerta. Pues ¿sabe qué? Es justamente lo que usted y yo necesitamos, que Dios intervenga, que Dios abra la puerta, que Dios nos respalde, porque ahí es donde está nuestra esperanza. No esperemos en amigos, no esperemos en una persona, porque nos pueden fallar, pero aquel que espera en Dios se permanece y permanece firme. Hermano, las promesas de Dios no se acaban. Las promesas de Dios son grandiosas. Perdone que tal vez le voy a comentar una parte de un proceso, un testimonio que estamos pasando ahorita en la iglesia y le pido sus oraciones. En el 20 de abril de este año, nosotros estábamos alquilando un local, lo estamos alquilando, para la gloria de Dios, vamos para 10 años, hermano. Y de repente recibo una llamada, un citatorio, y me dicen, mire, le hablan que se presente a la alcaldía porque quieren hablar con usted. Bueno, yo fui, no dejé de asustarme un poco porque dije, bueno, ¿y para qué me están llamando? Todavía dije yo, quizás van a donar algo a la iglesia. Bueno, fui. Y cuando llego a ese lugar, me estaban esperando 2 abogados, 2 representantes municipales, y me dicen, mire, usted es el pastor de la iglesia tal, sí. Lo que pasa aquí es lo siguiente, nosotros le queremos informar de que el terreno donde usted está ahora es de nosotros y le damos 30 días para que se vaya. Hermano, cuando a mí me dijeron eso, yo me quedé helado. Y vine yo, pero mire, tenemos un contrato que termina en noviembre de este año. No, pero no, porque somos los dueños y vamos a hacer un proyecto que no sé qué, hermano. Y quería ir el hostigamiento y presionando para que su servidor firmara una carta donde yo me comprometía a salirme solo. Fue un golpe espiritual, fue un golpe emocional y comencé a orar. Le voy a ser sincero, en lo personal yo no hallaba ni por dónde comenzar a orar. Habían más preguntas que respuestas. ¿Usted quiere saber? Después del 20 de abril, los siguientes 20 días no los dormí, no sé ni cómo andaba de pie. Y comenzamos a buscar opciones, no encontramos nada. Orando. Para no cansarle, Dios me regaló el texto del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, la batalla de Ezequías contra los enemigos de Israel. Y le cuento rapidito, por factor tiempo. Resulta que en esa batalla, Ezequías no peleó, sino que al frente del ejército puso a todos los cantores de Israel. Y cuando iban a la batalla, mi hermano, los cantores de Israel comenzaron a alabar a Dios, a cantar. Antes habían ayunado, antes habían orado. Y mientras ellos cantaban, los enemigos de Israel entre ellos comenzaron a matarse, y hasta que no quedó ninguno. Y cuando se hubo acabado entre ellos todos, se mataron entre ellos, viene Dios y le dice al rey y al pueblo, vayan y tomen ustedes los tesoros que son para ustedes. En ese momento yo, bueno, pero ¿y esto qué? A los 2 meses, hermano, encontramos un terreno a 30 metros de donde estamos. Se está construyendo, vamos a alquilar, pero con un contrato donde el dueño es cristiano. Y aquí vienen muchas bendiciones. Por factor tiempo no le puedo contar todo. Pero viene este hermano, el dueño, y me dice, mire, como es para una iglesia, vamos a hacer algo. Y como ustedes van a ir a gastar, pongan el contrato de que los 7 años de renta, lo que ustedes van a gastar, yo se los voy a pagar y no les voy a cobrar nada de renta. Ahí está el primer milagro. Gloria al Señor.
A los 20 días sale el presidente de la República que las alcaldías iban a desaparecer algunas. La de allá va a desaparecer. La alcaldía va a desaparecer. La iglesia, para honra y gloria de Dios, vamos a continuar. Gloria a Dios. En las pruebas y en las luchas, la iglesia, por fe. Por fe. Usted dígale: Señor, esto es lo que el médico dice, esto es lo que el abogado dice, esto es lo que el arquitecto dice, esto es lo que la familia dice, este, Señor, es el resultado de todo lo que me han hecho, pero ahora yo vengo delante de ti para presentarte los resultados, pero no porque quiero esto, no porque creo esto, sino porque espero en ti. Y la palabra dice que los que esperan en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso dice la palabra, la certeza, seguridad. ¿Cuántos estamos en Cristo? Esté seguro, hermano. Esté seguro. ¿Sabe? El domingo anterior tengo un familiar que le celebraron 39 años de vida. 39 años de vida. Y le quiero contar este testimonio de fe también. Le han hecho 4 operaciones a cerebro abierto. Él tiene una cicatriz de acá, de esta oreja, hasta la otra, como que es una de 4 operaciones así. Médicamente hablando, este pariente que yo tengo, hace 14 años tendría que estar bajo 3 metros de tierra. Los médicos no se lo explican. Los médicos no lo entienden. La ciencia no lo entiende. Es que usted y yo no andamos por vista, andamos por fe. Han habido semanas que hemos dicho, hoy no sé cómo voy a pagar. Han habido quincenas que probablemente hemos dicho, hoy no sé cómo voy a hacer porque no me alcanza ni para los pasajes. Hermano, vamos en el 8º mes del año 2023 y para gloria de Dios, hasta aquí Dios sigue con nosotros por fe, porque esperamos en Él. Gloria al Señor, porque Dios sigue con su pueblo. Esperen en el Señor. Todo apunta a que va a subir de precio y esto es a nivel mundial. La gasolina va a subir, los granos dicen que van a subir, que todo va a estar más complicado, que vienen más virus, que vienen más enfermedades. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios. En los últimos 4, 5 años, 6 años, todo ha venido para arriba y los cristianos nos siguen poniendo a dieta los doctores. Esa es la fidelidad de Dios. Ahora mire lo que dice la segunda parte. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción, ojo, la convicción. Amén. Convicción. Hermano, ¿y qué significa convicción? Estar convencido. ¿Convencido de qué? De que me han dicho que no, pero estoy convencido que Dios me va a decir que sí. Eso fue, mi hermano, lo que esa fe, por ejemplo, hablemos de un hombre, Jacob, cuando pelea contra el ángel del Señor, ¿verdad? Estaba amaneciendo, rayaba el alba y el ángel, me tengo que ir, pero él estaba convencido que una bendición iba para él y le dice esa frase, ¿verdad? No te dejaré hasta que me bendigas. Un cristiano de fe, una cristiana de fe, tiene que tener convicción, tiene que tener persistencia. Hermano, lo pueden decir que no, pero usted vuelva a intentarlo. Pueden cerrarle la puerta 1, 2, 3, pero usted vuelva a tocar la puerta, porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos convicción. Y mucho cuidado, porque hermano, hay muchos creyentes que a veces lo que nos hace falta es justamente esto, la convicción. Al primer no, tiramos la toalla. Al primer no, nos damos por vencidos. Al primer no, decimos mejor hasta aquí llego. Tenga convicción. Hay que ser persistente. Ahora, fíjese algo bien importante. En el Éxodo capítulo 14, la Biblia nos relata la historia de Israel cuando pasa el Mar Rojo. Y viene el pueblo, comenzó a renegar, a decirle: Moisés, nos trajiste para que muriésemos en el desierto. Nos trajiste aquí para ahogarnos. ¿Acaso no estábamos mejor en Egipto?
¿Acaso no había suficientes sepulcros allá en Egipto? Y Moisés se aparta a hablar con Dios. Eso lo encuentra en el capítulo 14 de Éxodo. Y dice la palabra que se aparta y viene el Señor y le dice: ¿por qué clamas a mí? Alguien podría preguntar: pero ¿y a quién más le va a clamar? No, es que el mensaje que Dios le estaba diciendo: Moisés, tienes que creer, Moisés, tienes que tener convicción. El Señor había mandado 10 plagas contra Egipto y eso era suficiente señal para demostrar que Él estaba con ellos. Y la Biblia dice al final que el pueblo pasó ¿cómo? En seco. O sea que ni siquiera se mojaron. ¿Qué quiero darle a entender con esto, mi hermano? Yo no sé cuál sea el mar rojo que tengamos frente, no sé cuál sea la montaña de problemas que tengamos frente. Algo estoy seguro: Dios está con nosotros. Hay que tener convicción. Hay que tener convicción, hermano, creerlo, estar convencido de que eso va a ser una realidad. Porque mire lo que dice: convicción de lo que no se ve. Aquí viene un punto importante. ¿Qué implica tener fe, iglesia? ¿Sabe qué implica tener fe? Creer en cosas que el mundo le parezca absurdo e ilógico, pero para usted tiene que ser así. Hablemos de un ejemplo. Allá en el libro de Josué, los muros de Jericó, capítulo 6 de Josué. Viene el Señor y le dice a Josué: mira, Josué, vas a hacer algo. Hoy no vamos a pelear, guardate las armas, vamos a conquistar Jericó. Yo los voy a entregar en tus manos, pero sin armas. Quiero que durante 6 días estén dándole una vuelta a los muros, a la ciudad. El 7º día, Josué, el 7º día, Josué, van a dar otras 7 vueltas, y a la última vuelta, Josué, van a sonar los tambores, las trompetas, los cuernos, y esos muros van a caer. Y yo los voy a entregar en su mano. Hagamos un paréntesis, hermano, y le explico a dónde está lo milagroso de esto. Hermano, para que tenga una idea, los muros de Jericó medían de 6 metros de ancho. Imagínese usted, 6 metros de ancho por 13 a 14 metros de alto. Y viene Dios y les dice que guarden las armas. Yo me imagino que el pueblo de Jericó desde arriba miraban a los israelitas y se preguntaban: ¿y qué están haciendo? Esto quizás el sol les ha afectado, mira, están dando vueltas y no hacen nada. Y parecía absurdo, parecía ilógico. Pero oiga, mi hermano, cuando usted y yo activamos nuestra fe en el Señor, para el mundo va a parecer absurdo, para el mundo va a parecer ilógico, pero para Dios sí tiene lógica. ¿Cómo es posible que en este examen usted tenía esto y en este no tiene nada? Ellos no se lo explican, pero nosotros sí lo explicamos porque creemos en lo que no se ve. Al 7º día, usted conoce la historia, a la 7ª vuelta sonaron todos los instrumentos y los muros caen. Los muros cayeron. Hay un hermano, está en otro lugar, en otra iglesia. Hace 9, 10 años atrás me hablaron de emergencia, la mamá, uno de sus hermanos llorando, porque me dice: mira, fulano lo llevan de emergencia al hospital porque está vomitando coágulos de sangre. Y no se preguntaban por qué. Lo llevaron acá al Rosales, no encontraron nada. De repente lo llevan de emergencia al hospital Saldaña, creo que se llama, es el que está en los planes de Renderos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ok, gracias. Lo llevaron ahí. Hermano, examen de sangre, nada, de todo tipo y nada. De repente llega un médico y dice: no, hagámosle un tag y no sé qué otra cosa. El punto es, hermano, que cuando le hacen esas pruebas, le hicieron unas pruebas más detalladas, se dan cuenta que lo que él había estado expulsando, los coágulos de sangre que había echado por su boca, estaba vomitando, era un pulmón. Y en la radiografía le aparece, hermano, un pulmón literal. Sale el médico y le va a decir a la mamá: mire, perdóneme, pero su hijo lo más que no va a pasar de esta noche. Y aquella mujer, aquella familia comenzó a clamar, a orar, a orar, a orar, a orar.
Los que nos dimos cuenta, apoyamos un poco en oración también. Una madrugada larga, complicada para esa madre. A las 7 de la mañana el siguiente día, se dan cuenta, llegan los médicos y se dan cuenta que ella no estaba vomitando y estaba de lo más normal. Y todos a mí, oye, ¿qué le pasó? Y vamos otra vez, examen tras examen, tras examen, tras examen. Y le vuelven a hacer toda la investigación y resacan otra placa nueva. Y en la placa nueva resulta que no tenía un pulmón, tenía dos. Eso es la fe. Lo que no se ve. Aparentemente a usted le van a quitar la casa, es lo que el banco ha dicho. Pero hay algo que no se ve, que usted lo tiene que creer, que no se la van a quitar. Aparentemente, según lo que le ha dicho el médico, es que usted y yo no podemos vivir sin ese tratamiento, esa medicina. Eso es lo que el médico ha dicho, pero hay algo que usted y yo por fe lo hemos visto, que es que sin tratamiento vamos a vivir. Por eso dice la palabra, la convicción de lo que no se ve. Ahora, acompáñenme al versículo 2, por favor. Y aquí vamos a un punto muy importante también, porque por ella alcanzaron, ¿qué dice, mis hermanos? Buen testimonio. Amén. ¿Cuántos hombres, mujeres de fe hay acá? Amén. Tener fe implica también tener buen testimonio. Porque no solo se trata de venir a la iglesia, hermano, y yo creo, y yo lo declaro, y lo decreto. Ok, está bien, usted sabrá. Pero el hombre y mujer de fe se le nota. Porque el libro de la carta a Santiago, el libro de Santiago dice, tú dices que tienes fe, bien haces. Muéstrame tu fe, ¿con qué dice? Con tus obras. Probablemente acá dentro de la congregación hay muchas hermanas y hermanos que son expertos en la agricultura y conocen. Yo en lo personal, hermano, les soy sincero, yo de eso soy muy ignorante. Yo sé que un árbol es de mango porque le veo los mangos guindados. Sé que es de aguacate porque le veo los aguacates. Pero de repente el árbol se queda pelón y es de mango, pero usted me dice que es de cacao, yo le creo, porque yo no conozco. Pero lo conozco por los frutos. Un hombre de fe se conoce por sus frutos. Una mujer de fe se conoce por sus frutos. Allá usted se puede ir a Gálatas capítulo 5, el versículo 22 en adelante, y nos da que el fruto del Espíritu tiene gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y muchos más. Entonces, como cristianos tenemos que dar frutos. Los hombres antiguos, dice acá la palabra, que alcanzaron buen testimonio a través de su fe. Hablemos de un ejemplo bíblico, hablemos de Daniel. Dice la palabra de Dios en los primeros capítulos, creo que en el capítulo 2, dice que cuando llegaron Daniel y sus amigos, les estaban dando de comer la porción del rey. Pero el problema es que la porción del rey era algo sacrificado a los ídolos. Algo que para el hebreo en ese tiempo era, no podía contaminarse. Entonces viene y dice la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y le hace un reto al cocinero, ¿verdad? Y le dice, danos a nosotros legumbres durante tantos días, 15 días creo, y te vas a dar cuenta que vamos a estar mejor. Ese fue un hombre de fe. Más adelante Daniel tenía sus tiempos de oración con Dios. Y dice la escritura que los sátrapas de ese imperio babilónico buscaban una ocasión para votar a Daniel. Pero dice la escritura que no encontraron ninguna tacha en contra de él, porque Daniel era un hombre recto, Daniel era un hombre que daba fruto, a tal grado que por egoísmo, por envidia y por ataque del enemigo, lo más seguro también, los sátrapas y los capitanes comienzan a lavarle la cabeza al rey y le dicen, mira rey, ¿por qué no das un decreto? ¿Por qué no das una ley, verdad? Donde nadie puede buscar una oración a ti, sino solo a ti. Y el rey arrebatadamente aprueba ese decreto.
Y resulta que los sátrapas, ahí fue donde encontraron a Daniel, según ellos culpable, y lo llevan delante del rey. Y viene la palabra de Dios y nos dice de que Daniel, por esa situación que había cometido, lo lanzan al foso de los leones. Y cuando lo lanzan al foso de los leones, literal, hermano, ni siquiera un rasguño, porque Dios estaba por medio. Dios cerró la boca de los leones. Cuando usted es un hombre, una mujer de fe, hermano, lo pueden meter al foso de los leones, pero es ese testimonio, es esa fe la que lo va a mantener firme a usted ante cualquier enemigo o adversidad. Porque la fe nos lleva a ser personas diferentes. Daniel no se puso a discutir con ellos, ni mucho menos con el rey, pero sí se encomendó en las manos de Dios. En el mismo libro encontramos aquel pasaje, Sadrach, Mesach, Abednego, donde el rey también dice que hace un dios, una estatua, ¿verdad? Y tenían que postrarse. Ellos no se postran, mantienen su fe firme. Uno de ellos hasta le contesta al rey, ¿verdad? Y le dice: queremos que sepas, rey, que nuestro Dios nos va a librar aún de tus manos. Y los meten al horno de fuego, no calentado lo normal, sino muchas veces más de lo normal. La Biblia dice que ni siquiera sus vestidos ni su cabello se quemó. Y cuando ven al fondo del horno de fuego, no habían 3, habían 4. Cuando usted se mantiene en fe, Dios siempre va a estar con usted. Pero no tenemos que doblegar. En la actualidad estamos viviendo tantas presiones del mundo, hermanos, a través de medios, a través de internet. Bueno, en fin, mantengamos nuestra fe. Ser hombre o mujer de fe implica también dar esos frutos, mantenernos firmes, mantenernos estables con el Señor. Habrán personas, habrán vecinos, habrán compañeros de trabajo que muchas veces que incluso nos querrán provocar, nos querrán hacer perder el testimonio. Mantengámonos firmes. Vale la pena vivir en fe en Cristo. Son más las recompensas. Son muchísimos más. Ahora acompáñenme por favor al versículo 8. Vamos a avanzar al verso 8. Mire lo que dice la Escritura. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí hay 2 puntos importantes. El primero dice por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Amén. La fe implica también obediencia. La fe implica obediencia. Si yo soy un hombre de fe, usted, hermano, es una mujer de fe, usted es un hombre de fe, implica obediencia. Obediencia a Dios. Ser un hombre de fe implica tener ese sometimiento a Dios. En el capítulo 1 del libro de Salmos lo encontramos, ¿verdad? Bienaventurado aquel que no se sentó en silla de pecador, y nos da una descripción de un perfil de una persona que se somete a las cosas buenas, a Dios. La obediencia es importante. Abraham, hermano, la obediencia de Abraham consiste en que Dios le llamó e inmediatamente él obedeció y comenzó a caminar. En cierta manera, probablemente habrá dejado sus comodidades. Probablemente la familia y la mayoría creemos de esa forma, que la vida de Abraham no era una vida tan pobre, tenía sus ciertos lujos, tenía su sirviente, y Dios lo saca de ese confort y lo lleva en obediencia a la tierra prometida. Lo mismo sucede con Moisés. El Señor lo toma del palacio de Faraón y después de estar en una comodidad, lo lleva al desierto. El desierto representa la prueba. Hermano, cuando tenemos esa fe firme, aún en el desierto, tenemos que obedecer a Dios. Señor, yo no entiendo este proceso, yo no entiendo por qué pasó esto, yo no entiendo por qué estoy de esta manera, pero si tú lo mandas, ahí voy, Señor. La obediencia es importante en medio de la prueba. A veces el problema es que cuando estamos en adversidad, la fe comienza a tambalearse un poquito, y ahí, mi hermano, cuando comenzamos a tambalear, el problema es que comenzamos a desobedecer. Comenzamos a desmotivarnos, nos comenzamos a apartar de la visión, el propósito o llamado que Dios tiene para con nosotros. Para muestra, recordémonos de Jonás.
Claro que Jonás tenía algunos motivos por el cual no quería predicar en Nínive. Sin embargo, hermano, se lo voy a resumir así: cuando Dios manda, solo hay una opción: obedecer. Eso lo encontramos en Jeremías, cuando le dice: Señor, me sedujiste, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías ya no quería profetizar, no quería predicar, porque lo que él predicaba el pueblo no lo quería, lo que él predicaba el pueblo lo criticaba, se burlaban de él. Incluso ahí mismo él dice que algunos hablaban de querer apedrearlo, querer matarlo. Y en uno de los versículos de Jeremías dice: y dije, ya no hablaré más, no profetizaré más en su nombre. Sin embargo, había una llama de fuego dentro de mis huesos. Hermano, aún en medio de la situación difícil, en medio de los procesos duros, hermano, vale la pena obedecer a Dios, aunque no comprendamos, aunque nos parezca ilógico. Dios tiene el control y Él sabe por dónde nos lleva. ¿Sabe cómo es esto? Como que nosotros con la aplicación de Uber o InDrive, por ejemplo, llamáramos a algún servicio de cualquiera de ellos y le ponemos ahí que vamos para Metrocentro, por darle un ejemplo. ¿Cuántas calles hay de la iglesia donde estamos acá para ir a Metrocentro? ¿Por cuántas calles nos podemos ir? Por muchas, ¿verdad? Obviamente siempre hay una que es más corta. Pero aquí viene algo importante. Yo no le voy a decir al motorista por cuál se va a ir. Él ya sabe por cuál se va a ir. Yo no le voy a decir al motorista: mire, ¿sabe qué? Yo veo que usted no se va por la calle que yo creo que es mejor. ¿Por qué no mejor se pasa aquí y yo le manejo? No se puede. En la vida, usted y yo tenemos que obedecer a Dios. Quien lleva el timón, quien lleva el vehículo, quien lleva su vida, quien lleva mi vida, es el Señor. Y yo no le voy a decir por dónde se va a ir. Solo tengo que creer. Solo tengo que confiar. Entonces, la fe nos lleva a ser obedientes, aunque muchas veces cuesta, aunque muchas veces no le damos sentido. Con el testimonio que le contaba al principio de lo de la iglesia, usted me pregunta, hermano, y al siguiente día me imagino que usted llegó al culto con fuego. No, llegué preocupado. Le voy a ser sincero y voy a abrir mi corazón. Incluso más de alguna vez creí que quizás se iba a terminar la obra. Sin embargo, siempre Dios ponía a predicar, alabar, servir, ganar almas. Acabamos de celebrar también una vigilia. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. ¿Cuántos padres hay acá y madres? Levánteme su mano. Gloria a Dios, qué bendición. Le pregunto, papá o mamá, ¿quién toma las decisiones en casa, usted o sus hijos? ¿Por qué no hacemos un experimento y la próxima quincena que le pagan se la da a su hijo para que él administre? Porque lo primero que va a comprar es un celular, aunque no haya azúcar. Quien administra nuestra vida no somos nosotros, es Dios, es papá. Y Él sabe cómo nos lleva. Ahora mire el versículo 8, en la segunda parte: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, mire qué dato importante, sin saber a dónde iba. Imagínese usted esto: Abraham, ¿para dónde vas? No sé, pero si veo que llevas un montón de maletas, ¿para dónde vas? No sé, Dios me dijo que caminara. Es por fe. Es por fe. Así funcionan las cosas. Cuando David enfrentó a Goliat, David quizás no vio el tamaño de Goliat. David ya lo había visto en el suelo. Es así como se mueve la fe. Pero tuvo que obedecer, tuvo que hacer caso. Todos le decían que no se podía, la mayoría no creyó, incluyendo sus hermanos, no creyeron en él, pero él creyó en Dios. Mira, yo no entiendo los planes de Dios, pero si Dios me ha dicho, lo voy a hacer.
Yo no entiendo cuál es el plan que Dios tiene en mi vida, pero si Dios me ha puesto en mi corazón, yo voy a seguir levantándome en las madrugadas, clamar hasta que Dios haga el milagro. Así es como funciona la fe. Entendamos, mis hermanos, que la fe muchas veces no necesariamente tiene que estar dentro de mi lógica. Hay cosas que van a parecer o son ilógicas para nosotros, pero lógicas para Dios. Usted que es miembro de la iglesia acá, usted no me dejará mentir, todos estos proyectos que han hecho es por fe. Amén. Es por fe. Mucha gente cuando ve, por ejemplo, hablando de la iglesia, cuando ve que las iglesias mejoran, construyen, levantan, ahí hay visto no, hay fe. Así es como se mueve Dios. Y es justamente en eso que usted y yo también tenemos que movernos. Mira, yo no lo sé, pero si Dios me manda, yo lo voy a hacer. Porque así es como esto funciona. Ahora, fíjese algo bien importante. Vámonos hasta el versículo 10, por favor, para ir finalizando. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando siempre de Abraham. Se lo leo para que encaje el contexto. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí vamos con el último punto de la fe. No se olvide, no olvidemos que el principal o la principal promesa de fe que usted y yo tenemos, mis hermanos, no apunta del sol hacia abajo, sino del sol hacia arriba. ¿Cómo del sol hacia arriba? La tierra prometida. No perdamos de vista esto, ¿sí? Tenemos que poner también nuestra mirada sobre todo en las cosas espirituales. Preocuparnos por las cosas de acá es excelente y es parte de lo que tenemos que llevar en la vida. Pero también preocupémonos por la vida eterna. Y no se nos olvide, hay recompensas que las vamos a tener acá en la tierra, pero también hay recompensas que nos esperan en el cielo. Trabajemos para las dos. Y esto no nos tiene que mover. Solo quiero terminar con un testimonio. Me ocurrió el año pasado. Me dice una familia de la iglesia: mire, hermano, ¿cree que usted puede ir al hospital, al Seguro Social, a orar por un familiar que tenemos? A él lo han desahuciado de cáncer y queremos que vaya. Bueno, mire, hermano, en todo el camino yo iba pidiéndole al Señor: dame palabra para este hermano, dame palabra, buscando textos. Cuando llegué me presenté con él y me dice: me dijeron, hermano, que iba a venir. Sí, le digo: mira, aquí estamos visitándolo, hombre. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Yo sé que la pregunta es un poco complicada, pero ¿cómo está, hermano? En victoria, en victoria. Y no crea que me dijo en victoria, no, sonriendo, con sus medicamentos y todo el procedimiento que tenía. Hermano, para no cansarle, después de media hora, quien estaba siendo fortalecido y aconsejado era yo, no él. Tenía tanta fortaleza y tanto gozo que, les soy sincero, yo me sentí gozoso. De hecho, yo en esa visita no fui a dar, fui a traer, hermano. Y al final de la plática me dice: usted se preguntará, me dice, ¿qué vamos a pedir en la oración? Se lo voy a decir. Si Dios, porque él pertenecía a una iglesia, si Dios quiere, yo le dije a Dios que si Él quiere que yo le siga sirviendo, que me sane. Porque ese es el principal propósito de mi vida. Pero si Dios quiere que ya no le sirva aquí, pues que me lleve a mi mansión eterna, me dijo. Pasó la segunda, 15 días después. Esto va a parecer ilógico. Le pregunto: ¿esa es fe o no es fe? Si lo vemos espiritualmente hablando, hermano, si a eso vamos, es una fe. Si unimos esto, entonces podemos entender por qué la palabra dice que entonces nos gocemos cuando hay diversas pruebas. El hombre exterior, dice, se va desgastando, no obstante el interior va creciendo, va renovando, se va fortaleciendo.
Entonces, hermano, concluyo lo siguiente: la fe nos lleva más allá del pensamiento humano, de la lógica humana. Sintámonos gozosos, sintámonos bendecidos, porque nuestra fe no está en un hombre, nuestra fe no está en una religión, sino en un rey, en un Dios que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.